Gracias, Padre Celestial, que sigue llevándonos donde solamente tú quieres que estemos. Trabajando un contenido edificante para edificar a esa persona que nos está viendo en este momento, para que ellos entiendan que deben dejarse dirigir de Dios. Y si son cristianos, cada día sumergirse más en la presencia de Dios. Este ministerio usado por Dios hoy trae a alguien que el mismo Dios la ha estado usando, yendo al Perú, a otros países, a ser una persona que se deja usar de Dios por allá como misionera, como profesora, haciendo tantas cosas, pero siempre para el reino. Antes, quiero recomendarte a algunos amigos cristianos que tienen negocios o empresas que dan buenos servicios y buenos productos. Tal vez ellos no lo saben, pero yo cuando veo que hacen esto y que son gente de Dios, me gusta apoyarlo. Por ejemplo, en la Guacanagariz, casi llegando a la privada, ahí está Lucimé Farmacéutica de mis pastores Lourdes y Nelson, que tiene todo lo que tú necesites para tu hospital, para tu clínica. En la misma Guacanagariz, en la mismita Guacanagariz, entre Higüey y Tamboril de Manganagua, está ahí la ferretería Válida, que vende más barato de todo el área. Y más para adelantico, en la misma Guacanagariz, esquina Calle K, ahí está la bandería espinal, mira qué código, soy feíto, pero ahí como que se mejora algo. Y al frente están mis muchachos de los chamos, pero quería los chamos, que yo estoy viejito, pero ellos me truquean ahí. Y en la calle Tercera, esquina segunda de Manganagua, también está Mañón Empanadas. Él te suple de todo lo que tú necesites para tu cafetería en el país entero. Tanto los jugos, la masa, todo eso. Y si viene aquí a la avenida Venezuela número 79, está G. Canela Ferretería. Mi amada pastora, mi amiga Scarlett, te da ahí los mejores precios en esta parte del este. También quiero recomendarte, allá en la zona colonial, en la misma Duarte, bajando después de la Mella, ahí tú te encuentras, mira, Gráfico Isaac. Ahí es una sierva de Dios, Marta, te hace todo lo que tú necesitas. Mira, todo esto te lo hace. Ya mira, estoy en retiro con Ezequiel el día 2, aquí en nuestra iglesia, pero no es de eso que vamos a hablar ahora. Vamos a presentarte a quien tenemos nuestro Ezequiel. Bueno, antes de eso, si va a bajar bajo Yuna, ahí está Transporte RM, Ru y Pascual. Ellos te dan el mejor transporte. Ella es mi cuñada, él es mi cuñado y mi hermana que tienen el transporte para el Bajo Yuna. Transporte Román. Gloria a Dios. Vamos a bajar aquí porque yo me emociono con tanta gente que da buenos servicios y buenos productos, y hay que apoyar a la gente que está trabajando por la obra de Dios. Con nosotros, ahora aquí en el C, ahora mismo, no mañana, ya aquí en el C, tenemos a la reverenda Luz Esther Cádiz con ella. Aplaudan ella, están aquí, están motivados aquí. Sierva, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Sierva, se nos dio porque como que estábamos barajando y dando vueltas y usted en viaje y cosas y capacitando. Así es. Sierva, ¿dónde usted nace? Yo soy puertorriqueña. Usted es puertorriqueña. Pues usted es la que dice jopa. No, yo digo ropa. Porque la aprendió aquí. Gloria a Dios. No, yo aquí me dicen que soy dominiqueña. Dominiqueña. Ay, pero oye, yo no sabía ese código. Dominiqueña. Y el pastor Robert, el obispo Robert, tiene mucho que no lo ve. Bueno, lo vi en la convención. En la convención. Por muchos años nos conocemos con él y su esposa. Primero conocí a su esposa, que fue su esposa Nancy. Nancy, que es parte de nuestro ministerio. Que Dios bendiga, guarde, le dé salud y le dé todo. No solamente dones, talento, capacidad de herramientas, sino también le dé muchos recursos para que siga viendo iglesia, porque es el obispo internacional de las iglesias, Jesucristo, fuente de amor. Y está viendo iglesias ya en unos 10 países, un hombre que Dios lo está usando. Amén, eso es así. Sierva, ¿y cómo fue su infancia y con quién usted vio su infancia hasta la adolescencia? Pues fíjese, pastor, yo crecí en un hogar de tradición católica, pero la gente de mi casa pues no iba a la iglesia, excepto yo, que después de hacer la primera comunión iba a la iglesia. Lamentablemente mi papá era alcohólico. Aleluya, Padre. Y eso pues hizo que la parte de la primera infancia fuera difícil. Gloria a Dios. Soy la primera de 5 hijos y tengo un hermano mayor por parte de mamá que se crió los primeros 12 años con nosotros. Así es que fue una infancia un poquito difícil,
pero siempre hubo fe y confianza en el Señor. Y particularmente yo recuerdo con mucho significado el hecho de que para mí era muy importante ir a la iglesia todos los domingos, aunque me iba a pie y me iba solita, siendo una niña de 8, 9, 10 años, hasta que me mudé de casa. Dios le dio la oportunidad a mis padres de poder comprar casa en la ciudad de Bayamón, que es donde me crié y de donde me considero, aunque nací en San Juan. Pero en Bayamón nos mudamos a una iglesia, a una casa nueva, y era una urbanización nueva, así que no había iglesia. Y es bien significativo que un día de semana en el mes de junio, yo digo, Señor, yo necesito una iglesia. Apenas tenía 12 años. Yo necesito la iglesia. Wow. Y mira qué interesante, a los 2 meses levantaron una iglesia al lado de mi casa. Aleluya. Solo que era una iglesia evangélica. Y eso me chocó. Yo, los evangélicos no. Evangélicos no. Pero mira qué interesante y lo que es la ignorancia. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar esa le voy a decir qué pasó ahí. Vamos a dejar ahí esa parte. ¿Qué cosa usted hacía antes ya usted ser una cristiana metida con Dios? Que usted diga, yo me arrepiento que hice eso cuando yo era niña, adolescente. ¿Qué usted hacía? Bueno, mentía, hacía mis trampitas, le llevaba algunos sencillos a mis papás, hacía algunas maldades con los muchachos en la calle. Travesuras de niños. Travesuras de niños. Nos encantaba que cuando venía la policía haciendo ronda, nosotros empezábamos a correr para que el policía pensara que pasaba algo. Y ese tipo de cosas, de escondernos, también de estar haciendo maldades, cositas que no se debían hacer. Cosas así, especialmente mis papás. Mi papá fumaba, mi mamá de vez en cuando, y yo me ponía a coquetear con las colillas de cigarrillo que dejaban. Pero particularmente el asunto de mentir, yo decía que yo era cleptómana. Cuando veía algo chiquito, también robar. Cuando veía algo pequeño que me cabía en el bolsillo, yo me lo llevaba. Yo salía de la iglesia, me iba a la farmacia, me llevaba todos los dulces que me cabían en la carterita que yo tenía, porque mi razonamiento era, el domingo que viene yo me confieso y lo resuelvo. Como que tenía que buscar algo para confesar. Lo que pasa es que usted estaba en los tiempos de allá atrás, antes de Martín Lutero, que todos los pecados se pagaban con exacto, algo, y ya era perdonado, gloria a Dios. Eso es así. Eso está como la canción, como la canción, me caigo que me levanto, me caigo que me levanto. Gloria a Dios. Pero en esa condición llego a Bayamón y ahí voy con la convicción de cambiar de actitud. Gloria a Dios hizo. O sea, Dios tenía un propósito con usted. Definitivamente. Ahora sí vamos. ¿Cómo fue que te llegó a los pies de Cristo? Pues mire, yo fui a los pies de Cristo porque me interesé por lo que la iglesia empezó a hacer. ¿Qué hacían ellos? Empezaron a Para formar, que se motiven esos que están allá, esos cristianos que están a veces lentos. Empezaron a formar un grupo musical. La iglesia comenzó, precisamente en estos días cumplió 51, 52 años. No lo digas mucho, que Rupa saca cuenta. Ahí, yo no tengo problema con que saque cuenta, que tenía tantos años y 51 años, son tantos. No, cuando son bien aprovechados vale la pena. Amén. Pero mira, yo lo único que hacía era ir de la escuela a casa y de casa a la escuela. Ellos formaron un grupo musical y mire cuál fue mi razonamiento. Me voy a meter a la iglesia, cuando me canse me salgo. Ese fue mi razonamiento. Entonces, fui un miércoles de ensayo, porque anteriormente fui a una escuela dominical. Me preguntaron si quería recibir a Jesús. Yo dije, no, yo tengo a Jesús en mi corazón. O sea, para mí como que era un insulto eso de recibir a Jesús, ya yo lo tengo. Pero yo aprendí qué significa eso para los evangélicos. Y dije, me voy a meter a la iglesia. Cuando me canse, me salgo. Para mi entendimiento era como buscar un entretenimiento. Creo que Dios dijo del cielo, tú entra, que después que tú entres yo me encargo de ti. ¡Aleluya! Porque me convertí al Señor, mi hermana, mi amiga de la escuela, que fue la que me dijo lo de la agrupación, sus hermanas, todas nos convertimos al Señor ese 29 de septiembre. Y de ahí oraron, hice la oración de confesión y entré al grupo. Inmediatamente a los 13 años me bauticé, o me bautizaron, crecí en el Señor. A mí se me olvidó esa premisa de que me voy a meter a la iglesia cuando me canse. Todavía no se ha cansado. No, y Dios me las recordó. ¿Cómo que dice el corito aquel allá, pero cuando le pueden aplaudir? Yo no sabía que el evangelio era tan bueno, pero tanto que yo sé cantar. Es más bueno que bebe, es más bueno. Aleluya. 51 años y todavía no se ha cansado.
Sí, estamos en el 2023. Digo el hermano Pablo que nunca te canses de hacer el bien. No, y no me voy a cansar. Dios me preguntó eso, Dios me recordó cómo yo me convertí y tengo una imagen clara de cómo me convertí cuando ya estaba como misionera en el Perú. Y Dios me preguntó, ¿te vas a cansar? Y eso fue hace muchos años. Dígale, ese matrimonio es por una eternidad. Exacto. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida. ¿Qué usted estudió? Yo soy maestra de educación comercial, de cursos secretariales. Cursos secretariales. Sí, tengo una preparación de la Universidad de Puerto ¿Y cuándo nos van a decir Dominicana para que se vaya a habilitar en Infotep para que nos den los cursos aquí? Porque aquí también estamos dando cursos aquí en la Congregación Obrero de Cristo que pastoreamos, que está en esta misma edificación. Qué bien. Para que también lo demos aquí. Vamos a comenzar a dar esos cursos ahora. Será con otros profesores, pero esperamos que usted se habilite aquí para que también tenga su pase por aquí, por la Vamos docencia. a ver qué Amén. Dios quiere, vamos a ver. Claro. ¿Qué le asusta? ¿Qué me asusta? Pues no sé. Yo creo que me asusta estar fuera de la voluntad de Dios, porque postulo que el lugar más seguro para estar es en la voluntad de Dios. Y cuando creo que Dios está, me atrevo a hacer cosas que... ¿Cuántos hijos? Diga. ¿Esposo? Yo tengo una hija por adopción y tengo 3 bellos nietos y tengo a mi yerno que es como mi hijo, Amén. pero soy soltera. Soltera. Eso es así. Hasta que Dios diga lo Yo contrario. no sé, pero no solamente los que no son cristianos, también los cristianos están cogiendo miedo a las mujeres que son empoderadas, capacitadas, que son independientes. Y si las bien montadas, dicen, ay, no, espérate, pero es que yo no ando en un motor, yo ando en un sonatique, ¿y cómo yo voy a meter mano ahí? Esa mujer no me va a poner atención a mí. Señor, mire, solamente ore. Y si usted no sabe orar, Salmo 40, los 3 primeros versículos dicen, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó, hizo un esfuerzo y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Jugó pozo, canto y con mi boca alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos temerán y confiarán en Jehová. O sea, si tú esperas pacientemente en Dios, Dios te responde. Y también Jeremías 33, versículo 3, que es lo que dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré, te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere revelarte las cosas y quiere revelarte las cosas, pero pídele a Dios. Si tú ves una sierva que está difícil, o un siervo, si es una mujer, órale a Dios, dile, Padre, esa es la que me gusta, pues yo no sé, escúchame el término, como se lo voy a hacer de callejón, no de chaqueta. Usted le dice, yo no sé cómo meter mano, no sé cómo que le voy a hablar, soy tímido porque yo la voy muy empoderado. Órele a Dios porque si es suya, Dios se la va a entregar, amén. Sierva, planes, proyectos que usted está ejecutando en este momento y muéstrenos si tiene libro, qué capacitaciones está dando, porque yo sé que usted es una mujer muy empoderada y por eso es que la traemos aquí, porque es una mujer que Dios la está usando y queremos que con su testimonio, los que están ahí sean también ministrados y ellos también se empoderen para salir a hacer algo en la obra de Dios. Yo creo que el término que yo usaría en relación a lo que ha sido mi vida, mi caminar en el Señor, es que he aprendido a ser obediente. Gloria a Dios. Yo soy una mujer que ha aprendido a obedecerle a Dios y lo aprendí en un acto de desobediencia. Aleluya. Porque cuando empiezo mi vida profesional como maestra, en ese entonces empecé como secretaria, porque puedo hacer los 2 roles, o secretaria ejecutiva o maestra de cursos secretariales. Yo me convertí por causa de la agrupación, ¿verdad? Y aprendí a tocar algunos instrumentos, ¿Cómo cuáles? Entre ellos la batería, que ese es el que todavía toco. Aleluya. Y el caso cuando es venga Ezequiel, venga para que toque la batería. Sí, de vez en cuando toco la batería. El detalle es que yo era parte de la agrupación musical de nuestra iglesia y en el año 81 Dios me dijo, deja la agrupación. Ya yo era líder de juventud a nivel de la región. Soy ministro de las Asambleas de Dios y me crié en la iglesia entre el liderazgo juvenil y la escuela bíblica. Y cuando Dios me dijo que dejara la agrupación, yo no lo recibí, porque yo no podía entender que eso fuera Dios. Yo reprendí eso, un pensamiento equivocado. Así es que se lo digo a la directora, no estuvo de acuerdo. Se lo digo al pastor, no estuvo de acuerdo. Mucho menos. Y yo tampoco estaba de acuerdo, así que estábamos todos en el mismo bote. Y el pastor me hizo una propuesta de quedarme a mitad en la agrupación y tener 2 viernes. Nosotros sacábamos los viernes para ministrar. El detalle es, y esto lo quiero señalar porque nosotros a veces tenemos en poco lo que es la obediencia. Nosotros podemos pecar contra Dios haciendo el trabajo del Señor.
Porque a Dios no le interesa que tú hagas el trabajo de Él, a Dios le interesa que le obedezcas. Y yo me quedé a medias en la agrupación. Vamos a repetir eso. A Dios no le interesa que tú hagas muchas cosas para Él. A Dios le interesa que tú respetes y hagas lo que Él te manda hacer. Recuérdate a Marta, que ella estaba muy afanada y María estaba ahí. Ella le dijo, yo no voy a quitar la mejor parte. Ella estaba haciendo lo que Él le mandó a hacer. Y si a ti Dios te mandó a hacer algo, haz lo que Dios te mandó a hacer. No estés de testarudo de cabezón haciendo lo que tú quieras. Haz lo que Dios te mandó a hacer, porque ahí en ese ministerio es que Dios tiene propósito contigo. Fíjese, pastor, la escritura dice en 1 de Samuel capítulo 15, se agrada a Dios más en los sacrificios que en que se le obedezca, porque el obedecer es más que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Amén. Así es que yo me quedé a medias y yo estaba ministrando en la agrupación y estaba con el liderazgo de jóvenes. Sabía que algo como que no encajaba, pero no le hacía caso. Hasta que un día Dios me dijo, vas a predicar y yo no te voy a respaldar. Y yo sentí que algo se fue de mí. Y ese día yo decidí que me hago de enemigo de todo el mundo menos del Señor. Obedecí al Señor, salí de la agrupación en el mes de julio, en la última salida. El 1 de agosto, que fue el día siguiente, fue domingo, en la iglesia, Dios me habló del Perú. Y en una manera muy interesante, porque fue dando los anuncios de la semana, que no es la parte más espiritual del culto. Pero el pastor había estado hablando del llamado y yo estaba receptiva a que Dios me dijera que era lo que Él quería, porque yo no había salido, porque Dios no me había dicho nada. Así que cuando anuncian que viene un pastor peruano, yo oí la voz de Dios que me dijo, ¿te gustaría ir al Perú? ¿Y qué usted cree que yo le dije al Señor? Que sí. No, yo dije, a mí no se me ha perdido nada en Perú, de primera instancia. Pero cuando es Dios, Él es insistente, persistente y consistente. Así que eso se te queda en el corazón. O va por la buena o va por la mala. Sí, el caso es que fue bien persistente. El resumen es que yo termino renunciando a mi trabajo y saliendo al Perú en el año 83, cuando lo que se oía acá del Perú era la guerrilla del Sendero Luminoso. Y cuando uno oye las noticias, uno se cree que eso está pasando en todo el país. El pastor que fue a predicar era de Arequipa, que eso es al sur del Perú. Así que yo entendí que mi llamado era Arequipa, porque él nos habló que él estaba en una ciudad que tenía más de 1 millón de habitantes y apenas tenía 25 iglesias. Y él estaba construyendo un templo y de ahí se iba a dedicar a seguir plantando iglesias. Y de hecho esa es la iglesia central y es la iglesia de la que la mayoría de las iglesias de Asamblea de Dios surgen, en el caso de Arequipa. El detalle es que yo me atreví a irme sin una capacitación misionera, porque no había capacitación misionera, no había una estructura para enviarme, no había seguridad de nada. Mi iglesia se comprometió con $50 mensuales. Un líder me dijo, te vamos a apoyar, estamos orando por ti, si necesitas algo me avisa. No tenía visa, no iba por la estructura formal de las Asambleas de Dios, que es desde Estados Unidos. Así es que yo me sentí segura porque Dios me estaba llamando. Yo decía que no me va a pasar nada que Dios no tenga un propósito. Amén. Y después de ahí, todas las demás veces que Dios me ha llamado, he aprendido a obedecer aunque no entienda, porque a Dios no lo tenemos que entender. A Dios tenemos que creerle y obedecerle. Y caminar en fe y obediencia. Así que por eso es que algo que yo puedo decir que me caracteriza es que es una mujer obediente. Yo le creo a Dios. Yo no tenía planes de venir para la República Dominicana, aunque me estrené como misionera en la República Dominicana. La primera vez que yo vengo es en el año 82, en un viaje corto. Nada más hace 41 años. Exacto. Solamente 41 años. Eso celebré los 40 años los celebré el año pasado. Así que, pastor, ¿qué hago? Pues obedecer a Dios. Obedecer a Dios y compartir de lo que Dios me ha dado. El pastorado nuestro fue así. A mí Dios fue insistente. Uh-huh. Al último me confrontó. Yo no tuve más que hacer del pastorado. A mí me gustaba vestir bien y yo decía que, wow, yo veía a la gente hablando de un pastor que cuando andaba con una chaqueta, mira, todo le dio una chaqueta nueva, eso es a costillas de los pobres feligreses. Mira, cambió la jipeta 2 veces al año, a costillas de los feligreses. Y yo veía eso, que decía de la jipeta y decía uno de su iglesia, como con la boca crecía así, y la cabeza. Y después me decía, costilla de los feligreses, se quedaban callados. Y él sabía que no era costilla de los feligreses. Y yo decía, wow, pues yo no quiero manejar dinero de nadie, ni ser tesorero de nadie, porque yo me gusta andar bien
y no me gustaría que cada vez que yo ponga una ropa tenga diciendo que fue a costilla de otra persona. Y yo eso es lo que había más, yo me gustaba hacer todo por la iglesia, pero no ser pastor. Pero Dios me confrontó. Sí, obedecer a Dios siempre ¿Qué más, es lo mejor. qué otro plan y Mira, proyecto está usted ejecutando ahora, las capacitaciones que usted me dijo que estaba dando? pues mira, trayendo un hilo de pensamiento, estando en el Perú, estuve trabajando por un promedio de 4 años, y cuando fui la última vez, fui con miras de no regresar a Puerto Rico en buen tiempo, pero Dios me llamó a regresar. Dios me dijo, tú sola puedes hacer mucho, con 10 puedes hacer más. Yo necesito que tú le enseñes a otros. En ese momento yo no sabía qué enseñar, pero en el caminar pude ver eso. Y una de las cosas que Dios me preparó es a trabajar en la movilización misionera. Digo eso porque el punto de partida fue este libro. Este libro se llama Alcance Mundial desde la Iglesia Local. Un libro que ya no existe. El que tenga ese libro tiene una reliquia. Porque este libro fue mi primer ensayo para poder equipar a la iglesia en la oportunidad tan grande que tenemos de poder compartir del evangelio en otros lugares. ¿Está bien conservado ese libro? Sí, esto es una reliquia. Esto lo escribí en el año 93. ¿Se lo escribió usted? Sí, este es el primer libro que escribo. Luego en el año 2007 escribí este libro que se titula Vivencias, 25 años en misiones no tradicionales, compartiendo un poquito de mi experiencia, de qué es lo que Dios me había permitido vivir en este caminar, sobre todo movilizando la iglesia a misiones. Más adelante de eso, empiezo a darme cuenta que la mayoría de los creyentes entiende que no tiene nada que ver con misiones, inclusive pastores. No, a mí Dios me llamó a ser pastor, yo no tengo nada que ver con las misiones. Ajá. Eso es producto de ignorar la palabra de Dios. Exacto, porque nosotros existimos por causa de la misión, pero el detalle es que nosotros no estamos para una misión local, sino para una misión global. Así que ese libro muy particular titula ¿Cómo ir sin salir? Y eso es formas de predicar, formas de participar en la gran comisión, aunque no salgas de tu nación. Ahí comienzo a producir material para que el creyente común y corriente, ese que se queda tranquilito, ese que no puede hacer mucho, entienda que tiene un lugar en la misión de Dios. A raíz de esto, que es donde se desarrolla todo un ministerio, Dios me permitió fundar una organización misionera en Puerto Rico que se llama actualmente AMIES, ya tiene unos 35, 36 años, cumplimos este año, movilizando la iglesia y ayudando en el envío de misioneros. ¿Qué hace AMIES? AMIES se dedica a equipar, capacitar creyentes, la iglesia, e impulsar el envío de misioneros al campo, porque hacen falta obreros. Oramos la mies es mucho, más los obreros son pocos. Exacto. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Así es que Dios nos da la oportunidad de trabajar en eso, y trabajando en eso surge este tratadito, que esto es un tratado, pastor, para convertir cristianos. Para que cristianos se conviertan. Exacto, ese tratado, eso que está ahí se titula Cuadrilátero de las Misiones, y esto no es otra cosa que un recurso que presenta algo de la base bíblica que nos manda como mandato primario. Tenemos el llevar el evangelio a todas las naciones. Una orden. Exacto. Ir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, somos llamados a ir. ¿Por qué nosotros decimos nosotros no podemos ir? ¿Por qué no decir nosotros vamos a ir a través de nuestra oración? Vamos a ir con nuestra ofrenda. Vamos a ir en ese viaje corto. Vamos a ir cuidando al obrero. Así es que hablamos de la base bíblica y de la tarea restante, y aquí en la parte de adentro de este tratado te dice 4 estrategias que como creyente tú puedes hacer para ocupar tu lugar en la misión de Dios. Esto es parte de una estrategia que es lo que hago hasta aquí. Orando, yendo, dando o cuidando. No es pastor. Y cuidando. Y cuidando. Amén. Así es que este recurso que inició en el 2014, Dios nos permitió entonces desarrollarlo, y actualmente, el sábado pasado, estuvimos dando un taller de Ocupa tu Lugar, que quizás es el recurso más principal que estamos desarrollando. Ocupa tu Lugar esta es una gráfica que quizá usted la pueda enseñar, pero Ocupa tu Lugar lo que persigue es que todo creyente entienda que fuimos diseñados para bendecir naciones. Es un taller sencillo, ahí usted está mostrando lo que es la ruta de la iglesia a las naciones. Amén. En el año 95, cuando Dios me llama a involucrarme en el envío de misioneros, Dios me conecta con una agencia internacional que se llama WEC. WEC significa Worldwide Evangelization for Christ.
o evangelización mundial para Cristo. Démelo dominicano, en español. Por eso, evangelización mundial para Cristo. Amén. Y WEC es la agencia que Dios nos conecta. En el año 96, más o menos, empezamos a trabajar con WEC en una relación de hermandad. En el año 2001, Dios me llama a servir con WEC y desde el 2002 yo soy misionera con WEC Internacional. Entonces, eso lo que me ha permitido es que de estar en Puerto Rico movilizando la iglesia, trabajando con pastores, trabajando con líderes, Dios me mueve a Estados Unidos para entonces movilizar la iglesia hispana y poder presentar WEC como un recurso para enviar obreros a los menos alcanzados con el Evangelio. Porque resulta que el Evangelio tiene que extenderse hasta lo último de la tierra. Y la palabra de Dios dice que este mensaje del reino será predicado a todo el mundo, hablando del globo terráqueo, para testimonio a todas las naciones, hablando de los grupos étnicos. Para ello, para completar la tarea, necesitamos enviar obreros. ¿Y dónde están esos obreros? Somos tú y yo. Esos obreros están en la iglesia, pero tú y yo somos líderes, que somos los responsables de equipar esos obreros que Dios está llamando. La iglesia necesita tener un ministerio sólido y amplio, que la gente se prepare en la práctica sirviendo aquí, porque de esa gente que Dios te ha dado como discípulo, que tú estás formando, que con tu ministerio estás logrando equipar, como nos dice Efesios capítulo 4, verso 12, que nosotros estamos para equipar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para servir, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia universal. Entonces, al equipar la iglesia, nosotros vamos a hacer posible que esta tarea termine. Nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca. Lo que está pasando nos deja saber que el Señor está muy cerca. Entonces nos queda poco tiempo para hacer nuestra tarea. Y la Escritura dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Amén, gloria a Dios. Para con la iglesia. Así que, ¿qué hacemos? Trabajar con la iglesia, equipar la iglesia, dar talleres, dar seminarios, pero también acompañar a la iglesia en el cumplimiento de la Gran Comisión. Amén. En los últimos años yo estuve sirviendo en Estados Unidos, en el área de la Florida. Soy parte del distrito de la Florida, de las Asambleas de Dios, y de allá Dios me llamó a venir acá a la República Dominicana para trabajar con mis amados hermanos dominicanos. Porque la iglesia dominicana es grande, es fuerte, y Dios quiere hacer mucho más. Pero necesitan las herramientas, pues de lo que Dios nos ha dado, eso es lo que queremos. Dando por gracia. Lo que por gracia hemos recibido. Cuando vine a Dominicana, fue que escribí este último libro, que es el único que está disponible a través de Amazon. Ese se titula Vivencias también, pero es 35 años en misiones no tradicionales. Ese libro, si usted pone en Amazon Luz Ester Cádiz, lo va a encontrar y lo puede adquirir. Y ahí estamos hablando de lo que fue nuestra trayectoria antes de llegar a Dominicana. Así que vamos a ver cuándo escribimos el próximo que incluya la estrategia aquí en República Dominicana. Pero la realidad, pastor, es que Dios nos ha bendecido para ser de bendición. Al estar aquí en la República Dominicana, actualmente estoy trabajando con la base latina de WEC, porque a raíz de todo este desarrollo, en el 2014, este programa de movilización en Estados Unidos, que luego se extendió también a Latinoamérica, en el 2014 se convirtió en una base de envío transnacional. Eso lo que significa que trabajamos con varios países. Así que somos una base virtual dentro de las 22 bases de envío que tiene WEC Internacional. WEC es una agencia fundada en 1913. Este año está cumpliendo 110 años. Tiene trabajo en más de 90 países. Estamos sirviendo entre más de 130 grupos étnicos, mayormente dentro de la ventana 1040. En WEC, el propósito es alcanzar pueblos, plantar iglesias y movilizar la iglesia para misiones. Nuestros pilares son la fe, el compañerismo, la santidad y el sacrificio. Así que lo que hacemos es toda esa convicción de creyente que somos, ponerlo a la disposición del Señor para que se complete la tarea. Y todo el mundo tiene un lugar en la misión de Dios. Este sábado pasado, para completar esta parte, estuvimos en una iglesia en Sabana Perdida, la iglesia en Maús, y fue impactante el taller que tuvimos, más de 30 personas, 7 de ellos eran pastores, muy impactados porque de una manera tan sencilla podemos encontrar cómo ocupar nuestro lugar en la misión de Dios y ponerlo en práctica. Este taller tiene la característica
de que cada tópico que tocamos lo ponemos en práctica en el taller. Ocupa tu lugar orando y tenemos una dinámica de oración en varias estaciones, por la iglesia perseguida, por los misioneros, por las etnias no alcanzadas. Motivos de oración. Motivos de oración específicos. Estamos hablando de yendo y aprovechamos y usamos el material de la Gran Comisión acá para poder evangelizar, porque la gente ha perdido la capacidad de presentar a Cristo, de presentar el Evangelio. Estamos hablando de ocupa mi lugar orando, dando, yendo y cuidando. Así que cuando hablamos de cuidando, le hacemos una cartita a varios de los misioneros y desde aquí ya estamos llegando a las naciones a través de esa cartita. Amén. Una de los misioneros que estuvo con nosotros de visita, o una de las misioneras que estuvo, habló de cuán significativo fue recibir esa carta. Hablamos de ocupar nuestro lugar dando, entonces ofrendamos también para el Señor. Así que es un taller muy práctico, es una experiencia. Muy completo. Muy completo y termina con un certificado, no de participación, es un certificado de compromiso. La gente se compromete a ocupar su lugar. Con la ayuda del Señor, voy a ocupar mi lugar orando, dando, yendo y cuidando. El certificado lo firma la persona que se está comprometiendo. Gloria a Dios. Así que eso es lo que estoy haciendo. Por eso es que Way Internacional la ha atrapado a usted y la ha mandado a distintos países, porque usted una mentalidad está llena. El Espíritu Santo de Dios la llenó. Eso es así. Creo que es la primera vez que yo hago una entrevista que me quedo unos cuantos minutos sin hacer preguntas y sin interrumpir con usted. Porque como demás yo siempre, no es que interrumpo, sino que sigo la dinámica de las preguntas, pero como tiene tanto que dar, debemos dar que usted dé las informaciones y también capacite e informe a esos que nos están viendo para que ellos también se involucren y estemos en esa sinergia, en esa coinonía. Claro que sí, y para mí me encantaría poder invitar a cada pastor, a cada uno de los que espérese. de lo que nos está viendo. Antes que se me vaya muy lejos, no me voy lejos. Démele el teléfono a ellos, el teléfono de ustedes, para si necesitan una capacitación, una orientación, que usted vaya a una iglesia local, a un ministerio, a un concilio. Pues mire, mi teléfono, yo prefiero darles el teléfono... ¿De la empresa? No tengo el teléfono de la oficina. Nosotros no tenemos oficina porque nosotros somos una base virtual, así que nos comunicamos. Pero si usted anota el 407, el área 407 es 575-9791, por WhatsApp se puede comunicar conmigo. Como todo el mundo. Repítaselo por si acaso. Nos comunicamos por WhatsApp más fácil. Repítaselo para no darle para atrás el video. Área 407. Recuerde, área 407. El número es 575-9791. Luz Esther. Luz Esther. Muchas cosas bellas. Veo que todo ha sido muy bonito desde la infancia en la iglesia católica. A los 12 va a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, pero usted va por la banda de música y cuando se canse se iba ahí, pero Cristo le tenía un proyecto, un plan, un propósito para toda la vida y para la eternidad. Ahora, en toda esa vida, que no vamos a contar los años de experiencia, ¿usted ha sido procesada? Claro que sí. ¿Cómo? Claro. ¿Podría contar un par de esos procesos? Bueno, quizás el más reciente fue justo después de la pandemia, que tuve que tomar una sabática porque me fundí. Cuando somos muy apasionados, lo queremos dar todo por el Señor y a veces perdemos el norte. Entonces Dios nos quebranta. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Eso le dijo Dios al hermano Pablo cuando él dijo que le quitara el aguijón. Exacto. Entonces yo pasé una situación un poquito crítica. Me asusté. ¿De salud? No, me agoté demasiado, perdí el norte en términos de que me era difícil tener comunión con Dios, me era difícil ser ministrada por la palabra, entonces la cosa no anda bien. El enemigo te pone muchas cosas en la cabeza, hay que saber vencer. Y aprendí en ese tiempo que ser vulnerable es muy importante. Lo que es cosas que a la gente le huye, pero lo que es la confesión, cuando la cosa no está bien, necesitas rendir cuentas, necesitas tener un mentor, necesitas confesar. Y el ser vulnerable, no creerte que te la sabes toda, que lo tienes todo. Entonces, a mí me ayudó tener gente cerca de mí, de confianza, poderle decir tal cual me sentía y que me acompañaran. Ellos fueron los que me sacaron de panorama y me mandaron a descansar. Yo una vez le decía a mi pastor Domingo, ¿usted conoce a Domingo Méndez?
de Fuente de Amor. Él acaba de fallecer, su memoria el sábado. Le decía, pastor, todos vamos donde usted cuando tenemos un proceso, todos. Y cuando tenemos bendiciones muchas veces usted no se da cuenta porque no se las contamos y tal vez no ve en Facebook, en una red social, en un resort y se da cuenta que fue que las bendiciones llegaron por aquí y usted oró por años. Pero usted cuando tiene un proceso, ¿a quién usted se lo cuenta? Y yo te digo a ti, pastor, a ti líder cristiano, que no te la sepa toda, no creas que ya tú eres el papá de la matica, no creas que tú te la sabes toda y que tú eres la última botella de agua del desierto. Cristo Jesús también padeció y entiendo yo que Cristo Jesús es más que todos nosotros, entiendo yo. Eso lo entiendo yo, no sé si tú lo entiendes. Si Él padeció, también nosotros podemos padecer. Somos vulnerables y podemos ser procesados. Así que tenemos que estar a cuenta con Dios. Debemos tener la armadura de Cristo Jesús para cuando vengan esas situaciones podamos enfrentar las situaciones que vengan. Y tener siempre un mentor, un consejero a quien contarle. Siempre tenga alguien que tú sepas que son gente que están, que tienen algún cierto de nivel de comunión, de someterse en la presencia de Dios, que a veces son siervas que solamente están orando en la iglesia, que siempre los que están en la chequina, que siempre están metidas en chispa, candela y fuego en el Espíritu Santo. Ten alguna de ellas para que ellas sean las que te aconsejen, para que ellas te orienten, porque hay momentos que la feligresía, nuestro liderado, mentoreado, pastoreado, nuestros alumnos, ellos no nos van a ayudar porque ellos están entendiendo que nosotros podemos darle siempre. Y a veces también nosotros recibimos, aunque sea un abrazo de un mentor que necesitamos. Mira, una sierva que Dios la ha llevado a distintas naciones a trabajar y en algún momento tuvo una situación. Sierva, otro proceso. Algo que yo quiero mencionar es que en ese proceso es bien importante. Yo soy parte, aquí en Dominicana, soy parte de la Iglesia Templo de la Trinidad. Mi pastor es el pastor Esdras Kelly. Y alguien a quien yo les rindo cuentas es al pastor Esdras Kelly. El pastor, la iglesia, ese compañerismo, ese estar presente, esa cobertura fue muy clave en mis tiempos difíciles y en mis tiempos cuando también son de mayor gloria, de gozo, comparto con ellos, pero mi pastor es más joven que yo, pero yo les rindo cuentas a él como mi hermano mayor. Amén. O sea, como compañeros en el ministerio. Amén. O sea, eso de ser vulnerable, eso de tú dejar saber tu lado débil, es tú quitarle al enemigo terreno para destruirte. Cerrarle la brecha para que le entre. Exacto, así que yo le doy gracias al Señor, a mi pastor Esdras Kelly y a la iglesia, a su esposa, a la pastora Ellen, que son gente que son un baluarte. Planes y proyectos hacia futuro que usted tiene en mente, escrito por ahí, no sé. Planes y futuro. Planes y proyectos a futuro. Mi llamado es a cubrir toda la República Dominicana, llevando talleres, seminarios. Y en este tiempo, precisamente, que hemos estado en contacto con el hermano Henry Guarao, recientemente se incorporó. Ya lo entrevistamos a él. Eso es así. Y estamos queriendo llegar a varias partes del país porque sí estoy clara de poder compartir en diferentes lugares, en los espacios de tiempo que Dios me permita, porque en este momento yo estoy dirigiendo la base de WEC Latino a nivel de... La gloria de Dios. Yo tengo los teléfonos de liderazgo cristiano del país. Okay. En lo que podamos ayudar, ayudamos. Y a veces las informaciones son importantes para uno seguir avanzando en un ministerio. Sí, pues ese es quizás el plan, uno de los planes principales del poder hacer mi tarea. Entiendo que Dios tengo un llamado de Dios para servir aquí en República Dominicana, y cuando celebré los 40 años el año pasado me comprometí a 10 años de poder estar aquí, a pesar de que mi nieto protestó, pero me comprometí así. Pero de igual manera, como líder de la base de WEC Latino, estamos en el proceso de impulsar obreros de diferentes países. Tenemos ahora mismo 6 equipos locales, esperamos poder extendernos en más países en América Latina, igualmente capacitando, dando herramientas como es esta de Ocupa tu Lugar y otras más que tenemos, equipando gente para que a su vez puedan movilizar en sus países. Así que básicamente esos son mis planes principales, además de como familia, pues seguir siendo buena mamá y abuela. Y si Dios tiene otras cosas, pues ya será. Yo veo demasiada salud, demasiada energía. Pero uno no se prepara para partir a la presencia del Señor. Y regularmente los líderes cristianos son los más sorprendidos. Por ejemplo, a mí se me fue mi pastora Dulce de sorpresa. Ahora hace una semana, menos de una semana, se fue mi pastor Domingo. Y fue de sorpresa también, porque inclusive hablé 2 días antes con él. Estaba interno, pero no estaba bien.
y en una habitación normal y de un momento a otro se fue. Gloria a Dios. Así. ¿Cómo a usted le gustaría ser recordada? ¿Cómo me gustaría ser recordada? Si Cristo no ha venido cuando usted se vaya. Sí, es posible. Como alguien que sirve y alguien que ama, que sobre todo que obedece. Para mí ha sido bien importante el aprender a obedecer a Dios, porque obedecer a Dios no es fácil, realmente no es fácil, pero siempre es posible. Quiero ser recordada como alguien Esperar que en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible, pero Eso mi es corazón, bueno, confiado está en ti. Me gustaría que usted, a esas personas que están ahí, que a veces tienen llamados, experiencias, deseos, tienen energías, tienen amor de nuevo por la obra, pero como que no deciden arrancar. ¿Qué ellos deben hacer para encarrilarse? No llegar a donde usted está porque está bien lejos. Aunque usted crea que ahora estamos cerquita aquí, pero yo sé que usted está bien lejos porque Dios le ha llevado lejos. La ha capacitado, la ha llenado y también le ha dado las herramientas, tiene los dones, los talentos, las capacidades y los recursos Dios los tiene en las manos para ponérselo. Y también usted tiene toda esa sabiduría que Dios le puede dar a un ser humano para ir a las naciones, capacitar, entrenar. O sea, usted está lejos, pero ¿qué hay que hacer para encaminarse como usted está? O para uno involucrarse en las cosas de Dios, sí. cuando uno tiene un llamado. Una parte importante y básica es orar, pero a la par con orar, accionar. Y dentro de ese accionar está el buscar orientación. En los últimos talleres que hemos tenido nos hemos encontrado con pastoras, particularmente con pastoras, con unas inquietudes tremendas que Dios ha puesto en su corazón sobre las misiones, que no pueden canalizarlas porque quizás no tienen toda la información, y cuando hemos podido presentarle las diferentes oportunidades y recursos, pues han visto como una luz al final del túnel. Entonces, ¿qué sucede? Para mí es un placer el poder orientar, equipar. Me he tropezado. Uno normalmente está dirigido al laico, al miembro de iglesia, que Dios está inquietando, que Dios está llamando, pero me he tropezado con varios pastores. De hecho, tengo un obispo en Puerto Rico que ha estado inquieto y que Dios lo está llamando a las naciones. O sea, gracias al Señor tenemos las herramientas para poder ayudar a nivel de familia, a nivel de la iglesia, a nivel del campo, a nivel de la denominación inclusive. Amén. Así es que es buscar orientación, estamos a la orden, de manera que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque hay cosas que Dios no las va a revelar, hay otras cosas que nosotros las tenemos que descubrir. Amén. Entonces la información ayuda. Yo fui misionera sin ninguna información. El primer libro lo leí cuando me monté en el avión para ir para el Perú. En el año 90, eso fue en el 83, en el año 91 di mi primera clase de misiones, de base bíblica de las misiones. Mi conclusión fue que yo no sabía una jota de misiones, porque nunca me había expuesto a la palabra, a tener un conocimiento fundamental de lo que es la tarea misionera. Pero para ese momento ya yo había estado en Perú, había plantado una iglesia, había fundado una organización misionera en Puerto Rico y estaba a tiempo completo en el ministerio, como ministro ordenado. O sea, lo esencial es el Espíritu Santo. Dios va a usar lo que tenemos, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que nos extendamos. En la medida que fuimos capacitándonos, orientándonos, conectándonos con organizaciones, aquí hay una organización que se llama Comidón, que eso significa Cooperación Misionera Dominicana, que agrupa los entes misioneros, las organizaciones misioneras del país, denominacionales e interdenominacionales. Somos parte de un movimiento más amplio que se llama Comibam, que cubre todo el continente, que es de donde surge aquella declaración que Latinoamérica ya no es un campo de misión, sino una fuerza misionera, y empiezan a impulsar el trabajo misionero en cada país de América Latina y de España y Portugal. O sea que lo que necesita es buscar información. Hacen falta varias entrevistas más para... Bueno, pastor, yo le contesto la pregunta. De las últimas entrevistas, la mala que me ha sido esta. Amados, ya nosotros debemos cortar, haremos otra entrevista después para que ella siga hablando, porque tiene mucho que enseñar, mucho que contar, mucho que capacitar, y ya le dio los números donde pueden localizarla. Estuvo con nosotros en este ministerio usado por Dios la reverenda
Lugester Cádiz. Que el mismo Dios te siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias.